Les saludamos a todas y todos quienes nos acompañan en esta conversación que transmitimos tanto por la plataforma de Zoom como por el canal de Facebook, la cuenta en Facebook de Medianálisis. Estamos y les saludamos todo el equipo de la Asociación Civil Medianálisis y el proyecto del Observatorio de Fake News, que es una iniciativa que llevamos desde hace 2 años en Venezuela. El día de hoy tenemos como invitada y nos complace contar de nuevo con la presencia de la doctora Flor Pujol. Flor es licenciada en biología en la Universidad Simón Bolívar, tiene un doctorado en ciencias, es investigadora titular emérita del Instituto de Investigaciones Científicas de Venezuela y es allí en el IBIC, es la jefa del Laboratorio de Virología Molecular. Muchísimas gracias por tu tiempo y tu buena disposición, Flor. Bienvenida a esta conversación para hablar. Bueno, estamos ya prácticamente cumpliendo 2 años, prácticamente en pandemia. Quisiera comenzar por allí, Flor. En general hemos estado caminando a tientas con este tiempo, con este tiempo en pandemia. Yo mismo y mucha gente pensaba que esto iba a ser algo como más corto. ¿Hay algún pronóstico en relación a cuándo podríamos tener, si esa es la palabra que cabe, mayor control sobre la COVID-19? Hola Andrés, y bueno, muchas gracias por de nuevo la invitación a tu interesante programa en esta labor tan importante que es combatir los bulos, pues, y toda la infodemia que ha rodeado a esta pandemia. Yo creo que es difícil, sobre todo que cada día este virus nos sorprende. A final de octubre, en algunas charlas que tuvimos y tuve el gusto de compartir foros, perspectivas de la pandemia con el doctor José Esparza entre los panelistas para unos eventos en Ecuador, bueno, virtualmente en Ecuador. Yo hablaba de que, bueno, ahora la pandemia iba a ser de Delta, iba a ser un virus Delta y aparece la Omicron de la nada y nos pone a todos creo que en algún momento es seguro que no vamos a erradicar este virus. No vamos a erradicar este virus como erradicamos felizmente la viruela. También de la época de la viruela sí habían antivacunas, pero quizás no habían tantos y tantas preguntas y tantas redes sociales para combatir la utilidad de una vacuna como ahora, ¿no? Pero además no es un virus fácil de erradicar por características de sus periodos de incubación, de ser un virus que puede presentarse de forma sintomática. Así que erradicarlo no está probablemente en el escenario. Lo que pudiera estar en el escenario es que aprendamos a convivir con él como un virus endémico, con brotes casuales en algunos sitios y manteniendo, ya estamos claros que va a haber que mantener dosis de refuerzo contra este virus. Esto existe, esta situación es similar a la que vivimos con influenza, por ejemplo, donde tenemos todos los años casos. Influenza estacional causa 500.000 muertes al año, probablemente en el año 2020 y quizás en el 2021 vaya a causar un poco menos porque las medidas de prevención adoptadas contra la COVID-19 de alguna forma también previenen la diseminación de influenza. Pero está claro que tenemos que aprender a vivir con este virus y la clave para que de pandemia se convierta en endemia y podamos convivir con él, creo que está en el éxito y la cobertura de vacunación. Estaría más en la vacunación, Flor, que en las medidas de cerrar y abrir sociedades, declarar cuarentenas, restringir la circulación, volver a abrirla,
porque hemos visto noticias de varios países donde países que se abrieron la sociedad, después se restringen. La clave está más en la vacunación que en esas medidas de restricción de circulación de la población. Bueno, cuando hablamos de convivir y pasar a un estado endémico, es que justamente pues hemos sobrepasado la pandemia y eso significaría no tener que volver a vivir estas restricciones. Yo creo que aquí hay dos polos, ¿no? Lo primero que adoptamos que fue el confinamiento y todavía es necesario adoptarlo en algunos países, en algunas circunstancias. Después las vacunas, que mientras más se adopte todo el tiempo, perfecto. Y después tenemos una serie de otras medidas no farmacológicas que son claves, como el uso de la mascarilla. Pienso que tenemos que rescatar la importancia, el papel fundamental que ha jugado la mascarilla en el control de esta infección. Cada vez hay más evidencia, ya se acepta que la buena parte de la transmisión de este virus es aerosol y justamente las mascarillas entonces de mayor protección, las N95, son las que están llamadas a ser usadas para protegernos, o por lo menos 2 capas de mascarillas para, de alguna forma, la imagen un poco del queso suizo, con las distintas capas. Una de las capas es vacunación, otra capa es la mascarilla, otra capa es distanciamiento personal y obviamente confinamiento sería otra capa y así vamos acumulándolas, ¿no? Entonces, yo sí pongo en el tope de todas las medidas vacunación y mascarilla. Y ya después todas las otras, que no es que no sean importantes y hay que saberlas adoptar, pero si estamos hablando de poder dejar de vivir en contextos de pandemia con este virus y convivir con él como una endemia, pues entonces significaría no tener que seguir adoptando estas medidas de confinamiento. Yéndonos, Flora, a lo que hemos promovido, digamos, 2 años de la pandemia y viviendo con muchos bulos y desinformación y noticias falsas, ¿hay alguna noticia falsa, hay algún bulo relacionado con la COVID que más te haya llamado a ti la atención, a ti como científica, que más te haya, no sé si perturbado o te haya parecido lo más llamativo en términos de noticias falsas que han circulado en estos 2 años? Bueno, desde un punto de vista genérico, los que más me han indignado, por decirlo de alguna forma, son toda la campaña para desprestigiar las vacunas, entre los chips, entre todo, hasta los efectos adversos exagerados contra las vacunas y el uso de remedios caseros, donde se habla hasta de un limón pH 15, no sé cómo un jugo de limón puede tener pH 15 además, y cómo cuando uno le explica a la comunidad, mira, eso no existe, eso no es posible, esto es una mentira, pues yo opino, a mí me suena bien. Y entonces, eh, yo creo que la pandemia ha ayudado a rescatar o a fortalecer la importancia, obviamente, del personal de salud y de las ciencias médicas, pero de la ciencia en general. Creo, y en Venezuela, yo estoy impresionada cómo los medios de comunicación están volcados aparece una variante en Lituania y esa variante hay que discutirla en la radio. O sea, es impresionante. A veces uno ni sabía que esa variante había aparecido y ya los periodistas lo sabían. Eso me parece muy positivo, ¿no? Pero al mismo tiempo, en el ciudadano de a pie hay un poco la percepción de que a mí esto me suena bien. Y yo digo,
Cuando usted va para el mecánico, usted le dice al mecánico, mire, yo pienso que la pieza que me tiene que cambiar es esta y no esa que usted me quiere cambiar, ¿no? Pues yo no, porque no sé nada de mecánica, ¿no? Entonces, zapatero a tu zapato y tratar de tener un poquito más y de respeto, claro. Ahí es que los bulos son cada vez más sofisticados, ¿no? Pero tratar de adherirse, tenemos entes en cada país, tenemos la Organización Mundial de la Salud, aferrarse a esta información como confiable y no dejarse atraer emocionalmente por la información que a uno pues le parece más atractiva porque justamente emocionalmente pues le atrae, ¿no? Entonces, eso es uno de los aspectos que más me ha indignado y reconozco que a veces soy poco paciente ante esa información. Tú mencionabas ahora, Flor, el caso de cómo se sigue periodísticamente la aparición de una variante en un país determinado, etcétera. ¿Puedes explicarnos cómo surgen las variantes de un virus? ¿Por qué surgen esas variantes de un virus? Sí, bueno, todos los organismos acumulan mutaciones, nosotros también, y por eso es que somos distintos, ¿verdad? Solo que nosotros las acumulamos a lo largo de miles de años. En cambio, los virus mutan porque se reproducen muy rápidamente. Recordemos, ya no revisé, pero tenemos más debemos estar cerca de 300 millones de casos eh, notificados, pues mundialmente, sabemos que son muchos más. Y en cada individuo, este virus se ha reproducido billones, billones en español, es decir, 1 millón de veces, ¿no? Entonces, eso obviamente es como ver una película de la historia de la humanidad en horas o en meses o en días. Entonces, los virus acumulan mutaciones. Esas mutaciones hacen que los podamos diferenciar en linajes, así como un árbol genealógico vamos viendo los distintos tipos de virus. Algunos de estos virus, de estos linajes, tienen ciertas mutaciones peculiares que le confieren al virus mayor transmisibilidad, evasión de respuesta de anticuerpos, bien sea de la infección natural o vacuna, o que no lo detecte un kit diagnóstico, como pasó con la variante alfa, que lo detectaba a medias, de todos modos lo detectaba en Reino Unido, o que sean más agresivas, lleven más las personas al hospital, porque bueno, se replica más eficientemente, etc. Y esos linajes, la OMS los ha denominado variantes. O sea, de todos los centenares de linajes, hay uno, ni siquiera llegan a la docena, o digamos una docena aproximadamente, los denomina variantes. Hay variantes bajo vigilancia, variantes de interés, cuando se sospecha estas características, y cuando se demuestran, la OMS los llama variantes de preocupación. Y en este momento tenemos 5 variantes de preocupación, con la más reciente, que es la Omicron. En relación con las vacunas, tengo algunas preguntas que ya habíamos recabado previo cuando se anunció este evento contigo. Tú has mencionado el escenario, la posibilidad o la recomendación de que el tema de la vacunación anti-COVID se convierta en algo, podríamos decir, anual. En el caso de Venezuela, todavía ya varios países están aplicando una tercera dosis. En el caso de Venezuela, aún no. ¿Tú estarías totalmente a favor de que ocurra esa tercera dosis, cierto, no? Sí, totalmente a favor de que ocurra. Eso sí, sin desmedro a esforzarnos más en que toda la población esté vacunada. Tenemos información a través del OPS que un escaso 40% de la población ha recibido las 2 dosis. Algunas encuestas
de encuestadoras muy serias en el país han mostrado lo que yo considero una buena noticia, que de la población mayor de 50 años, 70% han recibido las 2 dosis, que sabemos que es las personas que están más a riesgo. Igual falta todavía un 30% de esa población, ¿no? Pero donde encontramos el porcentaje más bajo en Venezuela es entre los jóvenes. Entonces, seguir estimulando, parece haber poco interés entre los jóvenes porque en este momento en Venezuela los centros de vacunación están vacíos. Tenemos hasta cadenas locales de farmacias privadas que ofrecen la vacunación y la experiencia comentada de vecinos es que en 5 o 10 minutos las personas se vacunan. Entonces, no hay razón para no ponerse la vacuna en este momento, ¿no? Y obviamente que esa es la prioridad, vacunar al máximo de la población. Se hablaba de intentar vacunar al 70% de la vacunación para alcanzar, de la población, perdón, para alcanzar la inmunidad de rebaño. Con las variantes, ya con Delta, no hablemos de Omicron, ese porcentaje probablemente hay que subirla a 80 o 90 para cortar las cadenas de transmisión, porque tiene un cierto grado de evasión a la respuesta inducida por las vacunas. Entonces, hay que redoblar los esfuerzos para vacunar a toda la población, pero al mismo tiempo, es mi opinión muy personal, no es justo que el personal de salud que se sigue exponiendo, que tiene necesidad, por ejemplo, de esa tercera dosis, se le vaya a retrasar porque otras personas están indecisas por para vacunarse. En todo caso, digamos, lo que uno ve que ocurre en diversos países es que el personal de salud debería ser absolutamente prioritario, ¿no? Sí, Para vacunarse. Sí, entre las primeras líneas de los grupos a vacunar. Hay mucha información, bueno, también desinformación, pero en general te quería preguntar con tu condición, digamos, de científica. Tenemos en Venezuela lo que se denominan proyectos vacunales producidos en Cuba y tenemos otros productos que se denominan vacunas. ¿Qué diferencia una cosa de la otra? Cuando, por ejemplo, Abdala o Soberana podrían considerarse propiamente como vacunas y no como un proyecto vacunal. Proyecto o candidato vacunal. Bueno, Vacunal. esperemos que sea una cuestión de tiempo nada más. No podemos sino desearles el mayor de los éxitos a estos candidatos vacunales porque las vacunas no sobran en el mundo. Mientras más vacunas tengamos, más logramos la cobertura mundial de vacunas. Y recordando, para que una persona esté bien, tenemos que estar todos bien, todos vacunados. Lo que pasa es que todavía no se tienen claro, ya más o menos los datos de seguridad y de inmunogenicidad están publicados, etcétera. Pero lo que en cuanto a efectividad, esos datos todavía no están publicados en revistas internacionales avaladas por pares. Eso es importantísimo. Además de que no es solo la publicación, como ha ocurrido con las vacunas de origen chino, la Sputnik. Recordemos, la Sputnik es una buena vacuna, está publicada en revistas avaladas por pares, pero no ha recibido la aprobación de la OMS, porque la OMS tiene que recibir la data rigurosamente presentada para poderla avalar, y eso no ha ocurrido todavía. Los candidatos vacunales cubanos están todavía un paso más atrás, porque todavía no ha habido la publicación en revistas internacionales. Entonces, la idea es esperar estos pasos para poder recomendarlos a la población. Si no, deben ser administrados en la modalidad de ensayo clínico. O sea, las personas deberían autorizar su uso, o sea, es decir, dar una autorización expresa de que están dispuestos a ponerse este candidato vacunal. Exacto. Ese sería, exacto. Hay noticias también relacionadas con el tema de las vacunas, de la llegada de un nuevo lote de vacunas rusas, pero en este caso la versión que denominan Sputnik Light.
¿En qué se diferencia esta Sputnik Light, sería ligera, de las anteriores Sputnik que habíamos recibido en el país? Sí, la vacuna Sputnik V consta de 2 dosis y es prácticamente la única, ¿sí?, vacuna cuyas 2 dosis son distintas. La primera dosis, las dos son virus adenovirus no replicativo, pero la primera dosis es adenovirus 26, que es como la única, primera y única dosis de Janssen, y la segunda dosis es de adenovirus 5. Entonces, los que fuimos vacunados como yo con la Sputnik V, recibimos 2 dosis distintas de vacuna. La Sputnik Light consiste en exclusivamente la primera dosis de esta vacuna, es decir, adenovirus 26. Esta podría ser, por ejemplo, estoy aquí especulando, un buen refuerzo de tercera dosis para los que han recibido la Sputnik en Venezuela, las 2 dosis. Ojo, no sabemos, mucha gente pregunta, me vacuné con la China o con la Sputnik mis 2 dosis, ¿ahora qué me pongo de tercera dosis? Y es un campo donde estamos descubriendo. ¿Por qué digo que eventualmente, pero sería bueno tener un respaldo de estudios a este respecto? Porque en la Janssen, que era una sola dosis, se aplicó una segunda dosis a los 6 meses y el estudio mostró que se incrementaba los títulos de anticuerpos. Como la Janssen y la Sputnik contienen el mismo vector adenoviral, adenovirus 26, uno podría inferir, pero es una especulación, que una tercera dosis con la Sputnik Light, pues podría ser beneficioso para los que recibieron la Sputnik. En relación con otras vacunas que están, digamos, conociéndose, probándose, utilizándose en otros lugares del mundo, las vacunas que se están usando hoy en Venezuela, tanto las vacunas chinas, estas vacunas rusas, tienen, digamos, una validación, digamos, un reconocimiento como eficacia como vacunas, ¿no? Sí. Bueno, hay distintos aspectos. Obviamente hay un grupo de vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Ahí tenemos las vacunas de ARN mensajero, la Pfizer y la Moderna. Tenemos la de AstraZeneca, que es también con adenovirus, pero del chimpancé. Tenemos las 2 vacunas chinas que están en Venezuela, la Sinopharm y más recientemente la Sinovac. Son 8 en total. Tenemos la Janssen y tenemos la Novavax, si no me equivoco, ¿no? Pero, por ejemplo, la Sputnik ha sido utilizada ampliamente y aprobada por la Agencia Argentina del Medicamento y ha sido un gran respaldo. Estas vacunas, las 2 chinas y la Sputnik, han sido utilizadas en países como Argentina, en Chile, y los resultados han sido muy favorables. Se ha visto cómo se ha reducido la incidencia de casos con estas vacunas. Entonces, de alguna forma, uno tiene un aval internacional para poder decir que estas vacunas son efectivas. Obviamente, cuando se evaluaron estas vacunas, no todas tienen la misma efectividad. La mayor eficacia la mostraron las vacunas de ARN, junto con la Sputnik, de hecho, y las vacunas inactivadas mostraron una eficacia de 10 hasta 20 puntos inferior. Sin embargo, lo importante es que todas están ayudando a controlar la epidemia y ayudaron enormemente que aunque las personas se infectaran, no cursaran enfermedad grave. Y esto ya hay suficiente evidencia que nos viene de Estados Unidos, de España, de países europeos, pero también de países más cercanos como Chile, como Argentina, con vacunas similares a las que hemos usado en el país.
Cambiando de tópico, de tema, Flor, ya sabemos que lo que me advertiste cuando conversábamos previamente de que tú no eres una experta en salud pública, pero tenemos una pregunta de alguien que nos está siguiendo por Facebook, Mariela Valenzuela. Ella pregunta por recomendaciones sanitarias durante estas fechas decembrinas. Estamos con nuestras familias, las familias se quieren reunir. ¿Qué recomendaciones podrías darnos? Sí, bueno, es delicado dar recomendaciones, digamos. Estamos en semanas de flexibilización en el país. Es importante que no asociemos la semana de flexibilización con que hemos derrotado la pandemia en Venezuela. No, tenemos que seguir con nuestras medidas de prevención y dado el cansancio acumulado, como bien decías, Andrés, casi 2 años de pandemia, este, es lógico que ya estemos cansados de la mascarilla, del confinamiento, del distanciamiento. Entonces, yo diría que las reuniones familiares, hay quien adopta en las reuniones familiares el uso de la mascarilla, por ejemplo. En todo caso, que sean en lugares aéreados, porque ya dijimos la importancia de la transmisión aerosol. Entonces, mientras estemos en lugares más abiertos, con buena aireación, se reduce enormemente. Tratar de no hacer reuniones demasiado numerosas, sino pequeños grupos familiares, mantener la distancia entre los grupos estables, quizás, esas son algunas sugerencias que se pueden adoptar para evitar la transmisión. Y siempre la responsabilidad. Si hay algún síntoma, alguna persona que se siente mal, que no lo esconda, sencillamente que evite de ir ese día, etcétera. Sé de reuniones sociales más grandes donde han aplicado el test de antígeno, por ejemplo. Creo que es una práctica que quizás se usa en Estados Unidos. Obviamente, los costos de esos test pueden ser más elevados en Venezuela, pero son todas las medidas. Aunque estemos en una reunión familiar y es difícil porque, bueno, a medida que transcurren las horas más uno tiende a olvidarlo, tenemos que recordar que este virus no está derrotado. Nos pregunta Liropeya Barbosa, y me sumo yo a esta pregunta, lo asomaste tangencialmente. Todas las vacunas que están actualmente, que conocemos, que se están aplicando, ¿todas tienen capacidad de protegernos ante la variante Omicron o hay algunas que podrían ser más eficaces? Sí, más bien todas las vacunas pierden significativamente efectividad frente a la variante Omicron. Ya hay estudios in vitro donde se evalúan los anticuerpos producidos por vacunación contra por distintas vacunas contra virus sintéticos parecidos a Omicron y se reduce enormemente el título de anticuerpos neutralizantes. Dos cosas. Se reduce en los que tienen 2 dosis de vacunación. La tercera dosis parece mantener un nivel de anticuerpos aceptable, digamos, aunque reducido. Y obviamente los que tienen esta inmunidad híbrida, que son las personas que se han infectado y que después se vacunan, que son en general los que tienen los mayores títulos de anticuerpos, esas personas en general tienen un cierto nivel de resistencia contra la variante Omicron. Y esa puede ser una de las claves de por qué la variante Omicron se está diseminando de forma explosiva en Sudáfrica y también en Inglaterra se está expandiendo. Porque es capaz de infectar personas con inmunidad previa. Entonces, eso puede ser una de las razones por qué esta variante, y fue la razón cuando la OMS observó esta cantidad de mutaciones que tiene la variante Omicron, dijo,
variantes de preocupación en 24, 48 horas, donde ha prevalecido el principio de precaución también. Pero recordemos, infectarse no significa forzosamente no estar protegido contra la enfermedad grave. La inmunidad es un fenómeno complejo que involucra anticuerpos neutralizantes para detener al virus, pero si entra, todavía existe la inmunidad celular que ayuda a controlarlo. Entonces, con respecto a la variante Omicron, la información disponible hasta hoy, 14 de diciembre, es que los casos parecen ser más bien leves. Se reduce en Sudáfrica, se ha visto que es 29% menos casos de hospitalización con la variante Omicron con respecto a la variante Delta, que era lo que tenían antes. En Estados Unidos, de 43 casos, los 43 primeros casos de variante Omicron distribuidos en el país, uno solo requirió hospitalización y ningún fallecimiento. Sin embargo, también ayer nos enteramos del primer fallecimiento en el Reino Unido por un caso de variante Omicron. Sin embargo, hasta donde yo pude averiguar, no sé si hay más información hoy, no había información detallada sobre si ese individuo estaba vacunado o no, qué edad tenía y qué comorbilidades tenía, ¿no? Entonces, todavía es temprano para saber si esta variante Omicron se va a comportar de forma más leve, como aparentaría ser que la Delta, pero claro, como bien nos alerta hoy la OMS, independientemente que pudiese ser más leve, si hay una explosión de casos, pues entonces volvemos a saturar los hospitales y entonces hay que tomar medidas de restricción. Aquí hay dos preguntas. Una la formula a Andrea Valladares. Tiene que ver con, tú lo explicaste ahora que el caso de la Sputnik es la excepción de que la primera y la segunda dosis son fármacos distintos, digamos. En el caso de los otros y de las vacunas que se aplican en Venezuela, la Sinopharm, por ejemplo, una tercera dosis sería en realidad similar a lo que es la primera dosis, ¿no? O sea, no es un fármaco distinto para una tercera dosis, ¿no? Esa es una duda que tiene Andrea Valladares, que nos ha escrito. Y eso lo conecto con otra pregunta que hace John Pedraza Rodríguez. ¿Se podría reforzar con la Sputnik Light a una persona que fue vacunada con las dos dosis de Sinopharm? Sí, digamos, cuando hubo la escasez de la segunda dosis de la vacuna Sputnik, del componente, y esa escasez la tuvimos en Venezuela, pero se tuvo en Argentina y en Chile. En Argentina complementaron hicieron la vacunación que se llama heteróloga. Primera dosis de Sputnik y probaron con vacunas, la de AstraZeneca, vacunas de ARN mensajero y Sinopharm, vacunas inactivadas. Y lo que funcionó menos bien fueron con las vacunas inactivadas. Pero importante tomar en cuenta que esos ensayos fueron una dosis de cada vacuna. En cambio, aquí estamos hablando de 2 dosis del primer esquema vacunal y una dosis de refuerzo a los 6 meses con una vacuna entonces heteróloga. En este momento es más especulación lo que uno puede decir que otra cosa con respecto a esas dosis de refuerzo. Creo que sí es importante documentar. Cada país debería documentar, aunque sea medir la inducción de anticuerpos con esta dosis de refuerzo para ver si hay combinaciones que son más beneficiosas. Los anticuerpos no lo son todo para medir inmunidad, pero hay cierta evidencia que hay un correlato de inmunidad entre los títulos de anticuerpos neutralizantes y la protección conferida. En relación con el tema de esa dosis de refuerzo, acabas de decir que lo recomendable es que se esperen 6 meses. Esa sería la recomendación. Sí, esa es la recomendación que ha imperado en todos los países. Lo que sí no es bueno
es acortar demasiado los tiempos de vacunación. Las 2 primeras dosis sabemos que para muchos esquemas son 21 días, pero no podemos estar cada 21 días vacunando, ¿no? Porque podríamos lograr el efecto contrario, que es lo que se llama la anergia, es decir, la no respuesta. Es como si estuviéramos, como cuando nos desensibilizan de una alergia, que nos inoculan pequeñas dosis del alergeno para que ya no seamos alérgicos. Entonces, tampoco hay que abusar. Se ha visto casos anecdóticos en la prensa en algunos países, un señor que se vacunó 10 veces en un día, una locura, y el otro que había recibido 7 dosis. Entonces, no, lo ideal es esperar los 6 meses. Hay dos preguntas relacionadas con el tema de los niños. Hay una que nos preguntan si es recomendable la vacunación de los niños a partir de 3 años en adelante, como se ha venido discutiendo en Venezuela, y relacionado con eso, si también en el caso de los infantes es recomendable esa dosis de refuerzo. Sí, bueno, yo no soy médico, no soy pediatra, pero de lo que uno ha leído hay suficiente literatura, en particular en China han vacunado muchísimo con estas vacunas inactivadas en la población infantil y son seguras, las vacunas son seguras y también han mostrado inmunogenicidad, es decir, parecen ser eficaces también en niños. Así que la recomendación si yo tuviera hijos en esa edad, pues yo los vacunaría a partir de los 3 años, ¿no? El refuerzo, pues habrá que esperar, porque los niños recién es que se están vacunando ahorita, pues. Pero en todo caso, también aplicaría en el caso de ellos, si se le aplica sin distingo de edad, pues es decir, una persona que ha tenido 2 dosis, esperar 6 meses y tener una vacuna, una dosis de refuerzo, esa sería una recomendación general. Sí, probablemente eso será lo que se recomiende para los niños cuando toque el momento que tendremos además un poco más de información. Una pregunta que nos conecta con lo que estábamos conversando al inicio sobre el tema de las variantes. Nos preguntan, ¿cuáles variantes están circulando hoy en Venezuela? ¿Cuáles variantes de la COVID están presentes hoy en Venezuela? Sí, bueno, para hacer el cuento corto, tenemos 5 variantes de preocupación que son denominadas, sabemos ahora, con las letras griegas: alfa, beta, gamma, delta y omicron en el mundo. Y 2 variantes de interés, que las 2 son latinoamericanas: la lambda, que es conocida como variante andina, y la mu, que es la famosa variante colombiana. De todas esas 7, nosotros hemos identificado en el país 5. Para hacer el cuento más corto, no hemos identificado las 2 que probablemente emergieron en Sudáfrica o cerca en algún país africano, que son la beta y la omicron. Hemos encontrado la alfa, que emergió en el Reino Unido. La primera que encontramos fue la gamma, la variante que emergió en Brasil. También la mu, la variante colombiana. Esas son las 2 que fueron más prevalentes en el país hasta que llegó Delta. Cuando llegó Delta, ya para final de mes de noviembre, Delta predomina en todo el país en más del 95% de los casos. O sea, actualmente un caso de infección es muy probablemente un caso por Delta. Pregunto yo, no es una pregunta del público, me interesa tu opinión. Debes haber visto la información de que el laboratorio Pfizer ha anunciado que ya tiene una píldora que podría ser, ¿podríamos hablar de la cura contra la COVID? ¿O sería algo que sería también un atenuante una vez que la persona está contagiada? Sí, antes de responderte, quiero un puntico con respecto a la Omicron. No la hemos detectado, pero tenemos el potencial para detectarla. Con nuestro sistema de vigilancia genómica, con las herramientas que usamos, podemos detectar las mutaciones que tiene Omicron y rápidamente identificarlas. Entonces, vamos al tratamiento.
yo creo que esta inhibidor de proteasas de la Pfizer luce como el antiviral más prometedor, ganándole al Remdesivir, que ya hemos usado, Favipiravir, y el Molnupiravir, que se nos vendió hace poco, pero que resulta que en estudios más grandes su eficacia se redujo un poco. Así que los resultados son muy esperanzadores con esta píldora Paxlovid o Paxlovid, son nombres complicados, inhibidor de proteasa, que es otra enzima del virus, pero siempre la idea es no tener que tomársela porque la vacuna nos protegió. Yo no me atrevería a decir con este virus que tenemos la cura contra esta enfermedad. Es útil tener una herramienta más para las personas que no se vacunaron y que se infectaron o que por alguna comorbilidad haya riesgo de evolución más grave, para tratar de detener, cortar el virus, la replicación del virus, siempre en etapas tempranas. Los antivirales solo van a ser útiles en etapas tempranas. Ya cuando se desencadena la tormenta de citoquina, la inmunotrombosis, ahí lo que tenemos es que tratar los síntomas, las consecuencias de la enfermedad. Hay una pregunta que la respondiste, pero podemos profundizar dada la preocupación que nos manifiestan también por Facebook. Es si en Venezuela tenemos la capacidad científica, técnica, sanitaria para detectar la Omicron. Nos has dicho que sí, ¿no? Sí, sí, digamos, muchos países, Reino Unido es uno de los que más secuencian el genoma completo, es decir, descifran el código genético completo del virus. Nosotros, como tenemos menos capacidad de secuenciación que esos países, adoptamos una estrategia racional. En vez de los 30.000 nucleótidos, que es el código, nosotros secuenciamos 563. En esos 563 están las mutaciones ERIC, NELI, L452R, las mutaciones de Omicron. Muchas están concentraditas en ese pedacito. Entonces, si nosotros con ese pedacito ya tenemos con 99% de confianza poder decir, esto es una MU, esto es una PU, una gamma, esto es una delta o esta sería una Omicron. Entonces, lo que sí, reforzar, por ejemplo, en este momento, toda la vigilancia de viajeros que regresan, recordemos que se les hace un test molecular a la llegada, y también que está en Brasil ya circulando la Omicron, así que en cualquier momento nos llega. Muy probablemente la Omicron nos va a llegar, como nos han llegado las otras. Es inevitable, pues. Pero la idea es poderla detectar, eso sí lo podemos hacer. Nos pregunta John en relación con la Omicron si esta variante produce o genera una sintomatología diferente entre quienes se contagian con la Omicron. No, más bien, bueno, sí, una sintomatología donde hubo un poco más de cansancio y síntomas más leves por lo general. Pero no, recordemos que no por la clínica de un individuo no podemos inferir cuál es la variante que lo está infectando. Hay una pregunta que nos hace Ana Julia Niño. ¿La existencia de vacunas disponibles hasta ahora puede considerarse un aliciente o puede generar un ambiente menos pesimista para enfrentar todas estas variantes que se han venido conociendo? Gracias por la pregunta. Totalmente, totalmente. Yo siempre digo, las vacunas son un milagro de la ciencia y de la tecnología que no hayamos tenido, que tuvimos en menos de un año, no una, sino varias vacunas efectivas. Y no es porque Omicron se escabulle un poco de la protección conferida por las vacunas, que ya las vacunas no sirven. Todo lo contrario, ante Omicron, vacunarse todavía más rápido. Si todavía alguien duda en vacunarse, que la Omicron sea el último empujoncito para que llegue a la farmacia a vacunarse. Porque la idea es cortar las cadenas de transmisión para que no surja la variante Omicron-like venezolana, que surja
no me conozco el alfabeto griego, pero la variante que viene, la variante P, QPI, no es la variante Pi, pero entonces lo que tenemos que evitar que surjan las variantes. ¿Qué pasa en Sudáfrica, donde puede ser que emergió, o en algún país africano vecino? La cobertura de vacunación es muy baja. Entonces, de alguna forma, eso favorece que se siga transmitiendo el virus, y mientras más se replica el virus, más variantes salen. Tengo una última pregunta ya para cerrar, Flor. Sabemos que tienes ahora otro compromiso. Nos pregunta Mariela Torrealba, ¿es probable que una misma variante tenga dos orígenes diferentes y simultáneos, considerando la cantidad de casos? Sí, no, es un problema como de probabilidades de que surjan dos eventos similares. Lo que ocurre, los linajes el virus va acumulando mutaciones. Lo que sí ocurre es que distintas variantes compartan una mutación. Yo les he hablado de, hay unas que se llamaron Nelly y Eric, para recordarlas, de mutaciones. 3 de las variantes, alfa, beta y gamma, tienen a la mutación Nelly, pero en un contexto distinto. Emergió varias veces la mutación. Entonces, las variantes en general surgen en un solo sitio y por la conectividad global se diseminan en todo el mundo. Bueno, muchísimas gracias, Flor. De verdad te agradecemos mucho por tu buena disposición, tu tiempo y obviamente tu conocimiento en esta tarea que tenemos de contrarrestar la desinformación, las noticias falsas sobre un tema tan importante que nos afecta a todos y a todas, como es la pandemia. Muchísimas gracias, Flor. Buenas noches. No, gracias a ti, Andrés, por facilitar estos espacios tan necesarios para la comunidad. Muchísimas gracias. Conversábamos con Flor Buenas Pujol. noches. Ella es doctora en ciencias, investigadora titular emérita del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Y pues les invitamos a una próxima oportunidad donde seguiremos abordando los temas relacionados con la circulación de noticias falsas sobre la COVID-19. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Hasta luego, gracias.